Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Santiago, en el capítulo 2. En esta mañana vamos a avanzar un poco más y vamos a desarrollar el versículo 2 y 3. El libro de Santiago, en el capítulo 2, nos presentó un tema nuevo. Y ese tema nuevo viene acompañado de un ejemplo o una ilustración. Ese segundo tema que se nos presenta es el tema de la parcialidad, es decir, de ser parciales o hacer distinciones o tener categorías y decir con este sí, con este no, que pudiéramos llamarlo hoy en día también el favoritismo. Y desde la perspectiva nuestra como cristianos pudiéramos llamarlo el sectarismo, ¿sí? Que es que con este me junto pero con el otro no porque es un demonio. Y tenemos todas esas distinciones y categorías, y Santiago, que tiene una capacidad de análisis, de discernimiento y una veracidad para decir las cosas con claridad, nos va a hablar al corazón. El capítulo 2, versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En el capítulo 2, 1, toca el tema de manera genérica, acepción de personas. Pero además de la acepción de personas, que era el pecado visible o el pecado en el cual se pudiera estar cayendo la congregación o los creyentes, Santiago pone primero en alto varias cosas que me llaman la atención. Primero, hermanos míos, es decir, ¿qué debe prevalecer entre nosotros? Una relación o un estado, o una condición, o un estatus que tenemos adquirido por gracia, es decir, somos hermanos. Y luego nos va a decir, bueno, si son hermanos, ¿por qué se pelean? ¿O por qué se distinguen? ¿O por qué se favorecen unos y otros no? ¿O por qué tienen categorías? Es decir, eso no estaría bien visto desde el punto de vista de la hermandad. Somos hermanos. Y luego dice que vuestra fe, es decir, Santiago da por hecho que la relación de hermanos es basada en la fe, no es una relación biológica, como que tenemos el mismo apellido. Cuando uno es hermano en la casa, pues los padres siempre le dicen, bueno, trátense bien, que ustedes son hermanos, no se peleen. Ese es un distintivo de hermanos biológicos, pero es que a nosotros no nos une una relación biológica, nos une una relación superior a la biológica. Y es decir, no solamente tenemos hermandad en algunos casos entre familias, sino que tenemos una hermandad suprema, y es un Padre bueno y celestial, porque a nosotros nos une la fe, no nos une un apellido. El apellido es importante, la unión familiar es importante, necesaria, pero es que tenemos una categoría superior, y es que nos une Cristo. Si uno respeta a los padres diciendo, bueno, voy a procurar hacer las paces con mi hermano porque mi papá o mi mamá me lo recomienda, ahora mucho más siendo que Dios nos está dando la orden. O sea, no es por honra a un padre o madre humano o biológico, sino por honra a nuestro Dios. Que vuestra fe, es decir, que sea la fe dada por Dios, la que los impulse o la que los mueva o la que los motive a poner en práctica este mandato. ¿Me hago entender? Es decir, que no sea ninguna cuestión efímera o casual. Y luego continúa diciendo, fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y esa palabra es una forma, un adjetivo para admirar o exaltar o poner muy en alto lo que se va a decir. Es una fe en nuestro glorioso. ¿Sí? No es una fe común, básica, estándar. No, es una fe sobresaliente y una relación sobresaliente y un llamado sobresaliente en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Casi que pudiéramos decir que si el Evangelio y la fe y la relación que tenemos con Cristo es gloriosa, como lo dice el texto y como efectivamente lo es, ¿por qué la empañamos? Es como el interrogante que plantea Santiago. Si usted tiene una fe tan gloriosa, ¿por qué la empaña rebajándose a tomar acciones como de una distinción parcializada con alguien, cuando usted lo que hace es rebajar la fe que tiene? Dicho de otra manera, no se rebajen. Si usted tiene un evangelio glorioso,
tenemos un estatus de fe gloriosa, tenemos un estatus de hijos de Dios, con un Padre Celestial glorioso y sobresaliente. ¿Por qué se rebaja a pelearse con uno y no hablarse, o a afiliarse con uno que lo va a traicionar? O sea, ¿por qué se rebaja a tener esas distinciones? ¿Me hago entender? Eso es lo que está diciendo Santiago. Si tenemos una fe gloriosa, ¿por qué hacemos acepción de personas? Y eso es muy interesante para lo que nos va a plantear aquí. Recordemos que el libro de Santiago lo estamos estudiando bajo un eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras, de las mejores y selectas obras de Dios para nosotros. Entonces miren lo interesante. Si hay algo glorioso en la iglesia, ¿qué es? Es Cristo. Y si hay algo glorioso que nosotros seguimos, es el Evangelio. No necesitamos seguir al glorioso equipo, o al glorioso cantante, o al glorioso, y muchos son gloriosos hoy en día, ¿no? Los equipos son gloriosos, los deportistas, todos requieren y demandan gloria, e incluso dicen, llegó a la gloria, ¿cierto? Porque llegó al podio, porque ganó la competencia o ganó el premio, llegó a la gloria. Y nosotros seguimos personajes e instituciones o equipos que humanamente se llaman gloriosos. Pero la Biblia dice, solo hay alguien glorioso en la iglesia. Y no es ni el pastor, ni los ancianos, ni los diáconos, ni ningún asistente. El único glorioso en la iglesia es Cristo. Y lo único admirable y glorioso en la iglesia es el Evangelio de Cristo. Nadie más debe ser admirado. Y nadie más debe tener un estatus de privilegio dentro de la iglesia, porque el que tiene el estatus por excelencia y por esencia propia es Cristo y el Evangelio. Esa es la base del argumento. Recordemos que Santiago en el capítulo 1 nos presentó una denuncia y nos llamó la atención muchas veces sobre el engaño, pero nos dijo que el problema del engaño es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos, y nos puso un ejemplo. ¿Recuerdan cuál fue el ejemplo? El espejo. Dice, usted se engaña cuando usted se mira al espejo y se cree muy bonito y se cree que usted es el mejor que los demás. Eso es engaño. Es un narcisismo exagerado, una egolatría exagerada, engañosa. ¿Sí? Entonces por eso hay concursos de belleza, de rostro, de ojos, de cejas, de pestañas, de pupilas, porque todo el mundo quiere decir, en algo yo gano. Y nos pone un ejemplo, dice, usted se mira al espejo y se ve muy bien, pero si no corrige lo que hay dentro y vive de apariencia, usted está engañado. ¿Recuerdan el ejemplo? Y luego nos va a dar otro tema. El primer capítulo, el engaño. El segundo capítulo, la humillación. Así como hay autoengaño, puede haber una autoexaltación. Es decir, el engaño me lleva a exaltarme. Generalmente, porque cuando yo me engaño y pienso que soy el mejor, que yo sé más, que yo puedo más, que yo tengo más, entonces, ¿qué comienzo a hacer? A flotar, ¿cierto? Comienzo a vivir más arriba del piso. Comienzo a pensar que todos tienen que reconocer lo que yo hago porque yo soy mejor y porque estoy por encima. Y eso es gravísimo. Y recuerden que por esa situación fue que el Señor puso a Pablo una prueba. ¿Recuerdan por qué? Dice, para que no me enaltezca. ¿Qué es enaltecer? Pensar que soy más alto, que estoy más arriba. ¿Sí? Entonces por eso se inventaron los estratos sociales, porque los estratos sociales es para saber uno si está más arriba del otro. Entonces cuando uno tiene un buen estrato social, entonces uno saca pecho diciendo, no, pues ahí no, ahí en tal sector. Entonces uno dice, no, pues, ¿qué haremos? Porque ya eso le genera un estatus donde él se enaltece. Y en este capítulo nos va a hablar de la exaltación. Y recuerden que así como hay solo así como Dios nos demanda humillación, también nos dice que solo hay alguien digno de ser exaltado. ¿Y quién es el que único merece la exaltación? El que tiene gloria. Entonces, si Cristo es glorioso, ¿quién merece ser exaltado? Solo Él. Pero si yo no tengo gloria, no debo recibir exaltación, porque no es para mí, ni es por mí,
ni es en torno a mí. Entonces Santiago nos pone el tema en el capítulo 1 y luego nos pone el ejemplo. Ese es típico de Santiago. El primer tema fue el engaño y el ejemplo fue el espejo, que mira y no se mira tan bonito que no corrige y resulta que está engañado. Y el segundo tema es la parcialidad o el favoritismo y nos va a poner el ejemplo y está en el versículo 2 y 3 de Santiago 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Ahí está el ejemplo y luego viene la conclusión para el próximo domingo. Pero Santiago nos pone un ejemplo. Y uno dice, pareciera que el tema no ameritara un ejemplo, porque el tema es simple, no hagan acepción de personas. ¿Entendieron o no? Es simple, se entiende fácil. No debemos hacer distingo de personas por ninguna condición de estatus social, político, económico, religioso. Pero aquí Santiago procede, después de dar la cláusula de la denuncia, procede a presentar un ejemplo. Pareciera ser que nosotros siempre tenemos la tendencia a justificarnos y a evadir. Y cuando uno tiene esa tendencia, pues se requiere un ejemplo. Porque uno dice, no, pero aquí en esta iglesia no hacemos acepción de personas. ¿Cierto que no? Tenemos la tendencia a decir, bueno, eso en otros lugares, aquí todos somos iguales y no hacemos esa distinción. Santiago dice, bueno, les voy a poner un ejemplo. Para que ustedes evalúen, probablemente sí estemos haciendo distinción. Y aparentemente pensemos que no. Y nos va a poner un ejemplo. Y es un ejemplo sencillo, es un caso hipotético. Dice, porque si posiblemente o es posible que en algún domingo entre a nuestra congregación y comienza a narrar la escena. Y la escena dice que va a entrar a la congregación un hombre con anillo y con vestido de oro, anillo de oro y ropa espléndida. ¿Sí? Comienza a narrar. En esa escena ejemplar o ejemplificante, dice que entra a la iglesia. No era muy común en el antiguo momento de Santiago, en el primer siglo, que entraran este tipo de personas a las iglesias. Podían entrar porque las sinagogas eran públicas, eran lugares públicos, pero no era tan usual, ¿sí?, que entraran ricos o orgullosos o personas con apariencia a las congregaciones. Sin embargo, Santiago está poniendo el ejemplo en el contexto, ¿sí?, porque es probable que uno haga señalamientos hacia afuera diciendo es que afuera hay mucha distinción. Cuando uno va, por ejemplo, a un lugar, a uno lo miran de arriba abajo y a veces le dicen está en el lugar equivocado, ¿sí? Solamente por entrar a una oficina a veces uno se siente despreciado porque uno siente como que no encaja, porque ese lugar es como un lugar especial para un tipo de personas, o profesionales, o ricos, o empresarios, y uno dice yo como que quedé mal, llegué y todos me miraron como que está en el lugar equivocado. Entonces afuera nosotros diríamos eso sucede con frecuencia, y uno siente eso cuando va a una reunión, cuando va a un lugar, a un auditorio, a una conferencia. Pero aquí Santiago nos va a poner un ejemplo interno dentro de la iglesia, que no nos debiera sorprender, porque la iglesia es el lugar donde todos debieran entrar, no importa cómo venga vestido. No debiera ser nadie señalado en la iglesia por su apariencia o por su procedencia. Entonces Santiago nos pone un ejemplo en el lugar donde es menos indicado que sucedan estos pecados de favoritismo o de distinción. Si entra en vuestra congregación un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, primer personaje que desfila, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Ahora, ahí no hay problema en la descripción, porque lo único que está haciendo Santiago es narrando unos hechos para un ejemplo. Hasta aquí no hay problema, porque a la iglesia puede entrar gente bien vestida y puede entrar gente mal vestida. ¿Qué de malo tiene? No tiene de malo nada, porque cada uno se viste de acuerdo a su gusto o de acuerdo a su posibilidad. O sea, no pudiéramos decirle al que viene bien vestido que venga andrajoso para que encaje. O no pudiéramos decirle al que viene mal vestido porque su condición económica o su condición de vida
no le permite venir mejor vestido, decirle, bueno, no vengas y va a venir de esa manera. Porque ahí estaríamos estableciendo una distinción. En la narración previa que hace Santiago describiendo el ejemplo, ahí no hay problema. Primero, en la iglesia pueden venir todo tipo de personas y no nos debemos asustar ni escandalizar. Segundo, pueden venir personas elegantemente vestidas y pueden venir personas que no vienen tan elegantes o que vienen vestidos sencillos y no hay problema, les debemos recibir. ¿Estamos de acuerdo? No hay un estilo de vestuario a la entrada estipulado, no hay una tarjeta donde diga, mire, aquí para entrar tiene que venir con estas características y si no las cumple no es bienvenido. Eso no pudiera suceder en la iglesia, porque la iglesia es un lugar público y porque el propósito de la iglesia es la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Cuando exigimos un estilo propio, ¿qué estamos pensando? Que algunos quedan por fuera y que ese estilo es un estilo que se debe enaltecer, es decir, estamos recibiendo gloria y estamos dando gloria a personas cuando esa le pertenece al Señor. Entra un pobre con vestido andrajoso. Miren el cuadro, probablemente, no lo sabemos porque Santiago no ahonda, porque no es de interés para él ahondar en el ejemplo, sino en la actitud que genera en la audiencia ante la entrada y el desfile de estos dos personajes. Pero lo más probable es que quien entró fue un amo y quien lo acompañaba era un criado, que eso sí era común en esa época, que los amos o los señores que tenían dinero, o que eran capitalistas o que eran pues adinerados o famosos, pues tuvieran muchos criados y entre más criados tuvieran, pues más honra o más gloria ellos tenían. Y que para ir a la sinagoga pues fuera acompañado de un criado, como normalmente sucede. ¿Sí? Hay personas que andan con un conductor o con una escolta o con un dirigente o con un acompañante y eso no es malo en sí. ¿Sí? No es malo. ¿A dónde están yendo? A la iglesia. Posiblemente fue el jefe con su empleado o el amo con su criado. Por supuesto el amo se distingue porque es el amo y el criado también se distingue porque es el que le sirve o el que lo acompaña o el que lo protege. ¿Ahí hay algo de malo? No hay nada de malo. No hay denuncia sobre eso. ¿Dónde se denuncia el problema? No en que vengan a la iglesia, no en quiénes vienen, ni cómo vienen. ¿Dónde está el problema? En el versículo 3. Ahí es donde se denuncia el problema. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí, o siéntate bien bajito donde no lo veamos y no sea muy notorio. De alguna manera lo que está diciendo aquí Santiago era común también en esa época. ¿Dónde se iba a sentar el amo? En un lugar privilegiado, porque era el amo, era una persona distinguida. ¿Y dónde se sentaban los criados? Se sentaban en la parte de abajo, en el piso. Se sentaban en la parte de atrás o de la entrada, en una parte inferior. Eso era común, eso era bien visto en la sociedad. Común, como hoy en día es bien visto que si hay un criado o un empleado, pues no se sienta en la mesa principal, sino que sirve la mesa y él se sienta en otro lugar, y eso nadie lo ve mal. Aunque es mal, no se ve mal en la sociedad porque es el criado. ¿Cuándo hemos visto que el portero va a gerencia a sentarse a almorzar con el gerente? Y el portero no dice, bueno, me están discriminando. Él dice, no, es que yo no tengo acceso allá. Yo me voy a la mesa del servicio o al cuarto de servicio y allá almuerzo. O la persona de servicios generales, cuando vemos que va y se sienta con el grupo principal a comer, ¿no? Ella sabe que tiene un lugar destinado. Cuando recibe el trabajo, le dice, mire, usted viene a cumplir unos trabajos que se llaman servicios generales, esta es su función, este es el lugar donde usted se va a cambiar, aquí guarda sus cosas y aquí puede comer. Nunca le dicen, mira, allá donde están los jefes, y eso lo entiende el empleado y no hay problema. ¿Cuál es el problema aquí? Que este ejemplo se está narrando en un lugar distinto a los lugares comunes en los cuales transitaban estos personajes y en los cuales se tenían esas prácticas. Era muy normal que los amos se sentaran en un lugar privilegiado y los criados se sentaran en un lugar distinto. Eso era normal.
como sucede hoy en día. Pero ese ejemplo lo está narrando Santiago en un contexto nuevo. ¿Cuál es ese escenario nuevo? La iglesia. Es permitido que la iglesia tenga bancas para nuevos, bancas para antiguos, bancas para bien vestidos, bancas para mal vestidos, bancas para amos y empresarios y bancas para obreros o artesanos o gente sencilla. ¿Eso estaría permitido? Lo que está diciendo aquí, no. En una sinagoga, para una reunión donde se congregan a honrar al Señor y a darle gloria al Señor, no se permite. ¿Por qué? Porque si hay lugares distinguidos, esos lugares ya indicarían que hay gloria para esas personas, u honra, o un reconocimiento, una distinción, y no que todos somos iguales y que venimos en la misma condición y en el mismo estatus a rendir culto a nuestro Dios. Aquí el problema no es que vengan ni cómo vienen, el problema es cómo la congregación o la audiencia analiza el caso. Santiago dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís. Entonces, ¿el problema de quién es? De los que reciben a las personas y comienzan a decirle, mire, tú tienes un privilegio distinto al otro. Y aquí nos está hablando, pudiéramos decir, de toda una audiencia que recibe. Cuando llegan dos personas, uno se queda, es inevitable que uno admire más al que está bien vestido, ¿o no? ¿O ustedes se fijan más en el que va mal vestido? Si entran dos personas, ¿quién más llama la atención? Y es inevitable que nosotros fijemos la atención en alguien. Pero aquí está diciendo que quienes reciben, miran con agrado. Ahora, no es malo mirar con agrado a alguien. No es malo. No es malo uno decir, esa persona me llamó la atención o qué agradable verlo. O sea, no es malo. Lo que está mal acá es que miremos con agrado a unos y con desagrado a otros. Pero si se mira a todos con agrado, ¿está mal? No, eso es lo correcto. Lo correcto es que en la iglesia todos nos miremos con agrado. No que uno mire bien a uno y al otro no lo salude. O que al uno le diga, usted me cae bien, pero ¿usted qué hace acá? Eso está mal. Pero mirar con agrado a los que llegan, pues claro que esa es la acogida que le damos al que llega. Si una persona nueva llega a la iglesia y le hacemos mala cara, ¿ustedes qué creen que hicimos? Pues lo lastimamos y le decimos que no debe venir porque no es persona grata. Nuestra actitud es mirar con agrado a todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo que nos hizo hijos suyos y nos añadió siendo nosotros distintos. Pero mirar con agrado a unos y con desagrado a otros, ese es el problema. O sea, el meollo del problema no es mirar con agrado, sino hacerlo con unos y con otros no. En la iglesia, en el lugar donde confesamos que somos hijos de Dios y en el lugar donde venimos a honrar únicamente a Dios. Ahora, ¿por qué mirar con agrado a uno es malo y mirar con desagrado a otro es malo? Porque cuando miramos con agrado a uno y con desagrado a otro, estamos dándole una gloria y un honor y una reputación a alguien que nosotros someramente por apariencia pensamos que merece. Ahora, ¿en qué radica la buena mirada para el bien vestido? O sea, ¿qué criterio tuve yo para mirarlo con agrado? Lo que él muestra aparentemente, es decir, su apariencia. Vino en un buen carro, trae una buena maleta, viene oliendo a rico y trae ropa de marca. No, este es un personaje distinguido, me agradó verlo. Pero el otro venía oliendo a mal vestido y no era distinguido, entonces, pues, acomódese donde usted pueda. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿qué fue lo que motivó el buen agrado o el mal agrado? La apariencia. Y amados hermanos, la apariencia es justo el tema que relaciona Santiago en el primer capítulo. Te miras al espejo y vives de apariencias. El espejo es uno de los instrumentos más útiles hoy en día para cuidar la apariencia. Si queremos cuidar la apariencia externa, llenemos la casa de espejos, porque nos hace mucho bien, porque uno mira todos sus ángulos y todos sus perfiles y uno se organiza un poquito,
para uno no desentonar, pero ¿qué fue lo único que cuidé? ¿Qué fue lo único que atendí? La apariencia. Si uno no se mira al espejo para uno decir yo soy rebelde, yo soy mentiroso, yo soy chismoso, yo juzgo, yo soy incumplido, uno no se mira al espejo para eso, uno se mira al espejo para decir no, pero ¿qué león veo? ¿Sí? Este es un tigre que está frente a mí. Para uno decir soy hermoso, soy atractivo, es decir, apariencia. Y Santiago ahora va un pasito más y nos dice, bueno, entonces ya se miraron al espejo y no logran descubrir lo aparentes que son. Entonces pongamos otro ejemplo. Entra un rico o un hombre bien vestido y otro mal vestido. ¿A cuál miran ustedes mejor? Ok, el problema es la apariencia. Ahora, nosotros ni siquiera nos detenemos a pensar, eso no nos pasa por la mente cuando vemos al bien vestido, decir, viene bien vestido, pero sabrá Dios qué tiene su corazón. ¿Sí? No dudamos del corazón de la persona, ni siquiera podemos decir, posiblemente esa persona no tenga un buen corazón, sino que lo evaluamos por la apariencia y le damos un estatus alto. Miren lo interesante, el error nuestro. Solo por la apariencia le damos un estatus. Si una persona llega, por ejemplo, al local o al negocio, llega con un buen carro, ¿lo atienden de primeras o de últimas? Se atiende primero porque es que él pues es un personaje, es una figura, es un caballero, es una dama. Y el otro que posiblemente tiene más urgencia, ¿qué le decimos? Espere a ver si hay turno. Espere a ver si alcanza para usted. Y me dice, eso es injusto. Imaginémonos que nosotros somos esa persona mal vestida, que llegamos al lugar a esperar la atención y tomamos el turno y vemos que todos los que llegan de último van pasando primeras y nosotros no nos atienden. ¿Cómo nos sentimos? ¿Y qué pensamos? Pues que eso no es justo y que le den la prioridad a otros simplemente porque llegan en buenos carros o porque tienen apellido o porque están en un estatus socioeconómico más alto, cuando no hay ese entendimiento de que necesitamos atención igualmente. Ese es el problema que Santiago está planteando. Miráis con agrado a uno, pero ¿por qué lo miran con agrado? ¿Porque es hijo de Dios? ¿Porque es un hermano fiel de la congregación? ¿Porque es una persona que viene dispuesta a recibir de Cristo? ¿O cuál es el criterio para mirar con agrado? Ahí lo dice, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y al que trae el anillo de oro. Y ahí es la falta nuestra, porque si es un hermano que apreciamos y lo vemos con agrado, pues claro, no importa cómo venga vestido, lo recibimos. Y le decís, siéntate en buen lugar, y al otro le dice, estate en pie, siéntate bajo mi estrado, o aquí bajo mi estrado. Miren lo interesante. Ahí ya tenemos 3 clases sociales, ¿sí? Las 3 típicas que nosotros conocemos. Al que viene bien vestido, ¿qué le decimos? Acá arriba, señor, usted es un señor, qué bueno tenerlo acá, acá es su lugar. ¿Y qué le decimos al que viene mal vestido? Aquí abajito mío, es decir, ¿yo dónde estoy? Pues yo estoy ahí en la mitad, por lo menos estoy compitiendo para no caer tan bajo. ¿Sí me hago entender? O sea, yo no estoy tan bajo como tú, entonces tú estás más bajo que yo. Ya creamos una cantidad de capas y criterios y segmentos y categorías que nos hacen daño. Y en la sociedad pues funciona así la sociedad, porque la sociedad no está basada en principios del reino, pero debiera suceder eso en la iglesia, que haya una nave para ricos, una para clase media, otra para clase baja. ¿Qué pasaría si usted llega mal vestido y le dice, mire, aquí se sientan, los que vienen como usted se sientan a este lado? Uno diría, eso no puede suceder. Y Santiago nos pone eso. Si van al mismo lugar, deben ser tratados de la misma manera. Y si van al mismo lugar, deben ser que necesitan lo mismo. Si usted va a una farmacia, ¿qué necesita? Pues comprar medicamentos. Y si encuentra a otra gente haciendo fila, pues uno no se supone que está comprando ropa o mercado. Está yendo a lo mismo, porque están yendo al mismo sitio. Si tanto el bien vestido como el vestido andrajoso van al mismo lugar, ¿qué necesitan? Escuchar un mensaje. Escuchar un mensaje. Y todos los que estamos acá necesitamos lo mismo. Entonces no pudiera ser que creemos unas diferencias o distinciones,
porque eso es totalmente perjudicial y lo que nos muestra es que nosotros estamos exaltando a uno, humillando a otro, constituyéndonos nosotros en jueces y además de eso nosotros dándonos un estatus. Sí, porque yo por lo menos estoy ahí en la mitad, ¿cierto? Yo no estoy tan bajo como el otro. Es interesante eso. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a lavar los pies de los discípulos? Recuerden que ese episodio sucedió después de una discusión. Estaban discutiendo todos los discípulos y cuando Jesús llegó los encontró discutiendo y les dijo, ¿qué platican? Bueno, no estaban platicando, estaban dialogando. No era una plática, era una pelea, una discusión competitiva. ¿Quién merece el primer lugar? Y ahí surgieron muchos, suponemos que estaban discutiendo diciendo, bueno, pues yo estoy más cerca de Jesús, o yo lo conocí primero, o yo sé más, o yo hablo más, y estaban luchando y Jesús les dijo, mire, ninguno es más grande que el que sirve. ¿Quieren ser más grandes? Agáchense más o humíllense más. Pónganse en el lugar más bajo. Y recuerden que ahí en ese contexto, posteriormente, Jesús tomó una vasija con agua y una toalla y se agachó y se puso en la parte baja y le lavó los pies a los discípulos. ¿Recuerdan? ¿Para qué hizo Jesús eso? Para darles un ejemplo. ¿Quieren ser grandes? Ok, lo pueden lograr. Pero la grandeza en el reino de Dios no es por posición económica, ni por apariencia de ropa, sino por servicio. Es decir, ¿quién es más grande en el reino de Dios? Pues el que más sirve, el que más se humilla a servir y se dispone y se compromete y se entrega sin esperar nada a cambio, y esa es una lección extraordinaria. Porque si dijéramos que por servicio es más grande, estos dos hombres, en el caso de que uno fuera el amo y el otro el criado, ¿quién servía más? ¿Quién estaba más humillado? El criado, porque posiblemente que tenía que lavarle los pies al amo, darle la comida, cuidar al amo, cambiarle sus ropas, lavarle su ropa. ¿Quién era más humilde que se atrevía a hacer todo eso sin reclamar nada? Incluso salía con un amo muy elegante y adinerado y él pues no reclamaba nada. O sea, el que estaba más dispuesto a servir era el criado. El que estaba más dispuesto a humillarse era el criado, no el hombre rico. Por eso al criado cuando le dicen, siéntase aquí, él no dijo, no, tengo derecho a un lugar privilegiado. Pero ¿qué hubiera sucedido si a ese hombre bien vestido le dicen, siéntese acá en medio de los esclavos? ¿Qué hubiera dicho? Pues el famoso, ¿usted no sabe quién soy yo? Porque claro que tenía distinción y tenía estatus. Pero esa lección la dio el Señor a través de Santiago para decirnos, hermanos, obramos mal cuando nosotros hacemos distinción. Ahora, cuando uno hace distinciones, uno pudiera decir, no, es que él es mi jefe, entonces merece más. Y el otro, pues es sencillo, no hay problema. Pero miren que el problema aquí no está ni siquiera en lo que le dijeron al hombre bien vestido, siéntate en buen lugar, o al otro, siéntate en mal lugar. El problema no es lo que se le dijo a ellos. El problema es que así como en el autoengaño, aquí hay una autoexaltación. Es decir, cuando yo le doy un lugar más alto al otro, ¿yo qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pidiendo para mí? Hay un texto del que vamos a memorizar que habla de no hacer cohecho o soborno, o de no confabularnos para dañar a alguien, o de no buscar privilegios con malas intenciones. Una cosa es cuando alguien nos da un lugar privilegiado, pero otra cosa es cuando nosotros buscamos ese lugar y creemos que lo merecemos, porque ahí está nuestro corazón y nuestros motivos saliendo a la superficie. Miráis con agrado, pero una vez que miramos con agrado lo acomodamos distinto. ¿Qué esperamos que el rico nos diga? Ah, no, pues allá yo vuelvo porque ahí me dieron un buen lugar. Y yo estoy, como dicen por ahí, ganando privilegios o ganando puntos, y al otro lo pongo abajo, es decir, yo me estoy exaltando a mí mismo, estoy exaltando a otros, y eso es grave. El problema aquí es mirar de forma distinta al uno y al otro. No es problema mirar, y no es problema mirar con agrado. El problema es mirar con agrado a uno y con desagrado al otro, porque ahí estamos haciendo distinción.
Deuteronomios capítulo 10, versículo 17 y 18 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Miren, amados hermanos, el ejemplo que nos pone. No hagan ustedes acepción de personas porque su Padre no la hace. ¿Qué tal que aquí en la iglesia estuviéramos revisando quién pecó y quién no pecó para decirle, bueno, los pecadores en un lado y los santos en otro? ¿Sí? Me contaban una historia de un pastor que cuando alguien le decía que lo visitara, enseguida decían, tráigame el libro de los diezmos, a ver si aparece registrado con buenos diezmos, y si hay buenos diezmos, claro que yo lo visito. ¿Eso sería justo o no? Sería injusto. Pero así como ese ejemplo, muchas veces hacemos distinción y todos hemos caído en esa práctica que es peligrosa de ver con agrado a uno y ver con desagrado a otro. Recuerden, amados hermanos, primero que todos fuimos creados a imagen y semejanza. Recordemos que todos somos pecadores. Y recordemos que en la iglesia, los creyentes, todos somos hijos de Dios. Entonces tenemos un estatus compartido que no nos puede llevar a tomar esos distingos o esas distinciones marcadas. Aquí la Biblia no está diciendo que todos los pobres se vuelvan ricos o que todos los ricos se vuelvan pobres. Eso no lo está diciendo la Escritura. Aquí no hay una censura por la riqueza o por la pobreza del uno o del otro. Eso no está diciendo. Lo que está diciendo es, si todos venimos al mismo lugar, no importa si alguien tiene más y otro tiene menos, si uno viene de mejor barrio y otro de un barrio inferior, si uno vino en camioneta y el otro vino a pie o vino en bicicleta, o sea, ¿por qué tenemos que mirarnos con distinción? No importa el contexto donde venimos, tenemos que mirarnos con el mismo agrado que Dios nos ve, porque Dios nos ve y nos recibe. ¿Recuerdan cómo llegó el hijo pródigo a la casa? ¿Sí recuerdan? ¿Y recuerdan cómo lo recibió el padre? La Biblia dice que vino de la manera más impresentable. El padre le hubiera dicho, no, váyase y venga diferente, pero ¿en qué condiciones pudiera venir mejor? Pero el padre lo que le dijo fue, entre, eres bienvenido, y mandemos a preparar comida y hagamos banquete y vístanlo y atiéndalo porque este hijo estaba perdido y ha revivido. Pero no un juicio condenatorio de exclusión o de parcialidad contra este joven que llegó, sino más bien, qué alegría que vino. ¿Cómo vino? Uno diría, ¿por qué lo reciben así? ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana que los discípulos cuchicheaban por ahí y decían, pero si Jesús supiera con quién habla, esa es una mala mujer? ¿Qué estaban pensando ellos? En la reputación de Jesús. Ahora, ¿por qué les importaba tanto la reputación de Jesús? O sea, ¿tenía interés para ellos que hablaran mal de Jesús? ¿Por qué no lo defendieron cuando le dijeron a Jesús que tenía demonio? ¿Por qué ahí los discípulos no se preocuparon por su reputación? ¿Por qué cuando le dijeron a Jesús que era que hacía liberaciones por Belcebú o que era un blasfemo, por qué los discípulos no dijeron, no, levantamos una protesta a favor de Jesús? Solo les preocupó cuando lo vieron con la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque si tenían un concepto equivocado de Jesús, ¿a quién salpicaba ese concepto? A los discípulos, y no queremos que hablen mal de nuestro maestro porque hablarán mal de nosotros. Algo así como dime con quién andas, ¿sí? Que no es un texto bíblico, ¿no? Lo hemos tomado como palabra de Dios, pero no es un texto bíblico. Jesús estuvo rodeado de quiénes. ¿Recuerdan con quiénes se reunió? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a la casa del publicano Zaqueo, que afuera estaban todos los maestros de la ley diciendo, mire dónde se fue a meter, no encontró un mejor lugar para ir a almorzar, sino donde ese publicano, juzgando a Jesús? La Biblia nos da ejemplo de que Jesús estaba y compartía con leprosos, cosa que no se debía hacer en la ortodoxia judía, con mujeres excluidas y hombres excluidos, con samaritanos, con cananistas, con herodianos, con fariseos, con muchos, y Jesús se reunió con ellos y les presentó el evangelio, no hizo acepción de personas. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Por qué la iglesia se vuelve selectiva?
y le cierra la puerta a muchos que debieran entrar. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que hacen eso? ¿Es Cristo o somos nosotros? El problema es, si es Cristo el que cierra la puerta, listo, Él es autónomo. El problema es que seamos nosotros que con diferencias, con distinciones, con malas miradas o con miradas atractivas para unos y no para otros, hagamos injusticia. Colosenses 3:25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, mis amados hermanos, el ejemplo que nos presenta Santiago es un ejemplo para pensar y para evaluar. Por supuesto que todos nosotros tenemos personas con más dinero y somos amigos y conocidos de personas más sencillas. Y en la iglesia pueden venir todos, no importa su condición socioeconómica, si vienen a conocer el Evangelio y a honrar al Señor, son bienvenidos, y la iglesia no debiera tener un trato preferencial. Sin embargo, nuestro corazón está inclinado a eso. Y el problema aquí es, noten que Santiago no está diciendo que es malo que le den un puesto de privilegio a uno y al otro no, porque esa era la cultura. Lo que está diciendo Santiago es miráis con agrado, miráis, es decir, como, uy, ¿cuándo estaré yo en ese lugar? ¿O cuándo podré vestirme igual? Y uno dice, ¿eso cómo se llama? Envidia, codicia, competencia. Pero uno nunca ve al indigente y dice uno, ¿cuándo podré tener unos zapatos como los que él tiene? Que los míos son muy bonitos y muy nuevos, yo algún día quisiera estar en sus zapatos. Eso nunca lo hemos pensado. O el que está en la calle arropándose con cartones, nunca decimos, mire, esa cobija yo nunca la he tenido, yo tengo unas cobijas de lana, de algodón, pero nunca me ha tocado en cartones, me gustaría un día de estos venir a acompañarlo, a ver qué se siente. ¿Alguno lo ha pensado o no? No, queremos es palacios y fortalezas, y ese es nuestro corazón, todos hacemos eso. Por eso Santiago dice, ahí obramos mal, no en darle el lugar a quien corresponde, no en reconocer a quien se debe reconocer, sino en nosotros tener como esa cosquillita por allá en el fondo, de uno decir, ¿por qué yo no tengo? ¿Por qué yo no logro tener o ser igual a esta persona que es distinguida? ¿Pero por qué es distinguida? Por su apariencia, no por sus buenas obras. Ese es el problema que tenemos que revisar, amados hermanos, porque juzgamos por las apariencias. Es mucho más fácil que en un juicio lleve las de perder el pobre. ¿Por qué? Porque es pobre. ¿Y quién gana en un juicio? Así sea inocente el pobre, es más probable que lo condenen, o que lo echen, o que lo censuren. Y es mucho más fácil que si el rico es culpable, sea exonerado, porque pues él es rico. La gente dice, no nos metamos con él, o tiene poder, o nos da prebendas. Y eso nosotros lo sabemos. No puede suceder eso en la iglesia, porque todos hemos sido alcanzados por gracia. Recuerden que en la iglesia de la Biblia hay ejemplos de hombres ricos en la Biblia. Y hay ejemplos de hombres pobres en la Biblia. Y todos compartían. Recuerden que incluso en el grupo de los discípulos, la mayoría de los discípulos eran sencillos, eran pobres. Había algunos que eran empresarios de estatus intermedio. Pero ¿recuerdan cómo Jesús financió el ministerio? O sea, ¿de dónde sacaron dinero para todo lo que hacían? Viajaban, comían, multiplicaban, tenían barcas, tenían casas donde se hospedaban y habían centros de enseñanza. ¿Cómo financió eso? ¿Recuerdan? Dice la Biblia que había un grupo de mujeres nobles. Nobles es el sinónimo de con plata. Y esas mujeres nobles que pertenecían a la nobleza, es decir, al estatus más alto del momento, ayudaron a financiar el ministerio de Jesús. O si no, ¿cómo consiguieron ungüentos tan finos para honrar a Jesús? O cómo consiguieron en alquiler el aposento alto donde se fundó la primera iglesia en Jerusalén. El aposento alto era un lugar altísimo, como un salón en el hotel más honorífico de la ciudad. ¿Y recuerdan quiénes pagaron eso? Unas mujeres nobles, que algunas eran seguidoras de Jesús y familiares de hombres que estaban en poder, como Nicodemo, como José de Arimatea, o como otros que pertenecían a la clase política
del momento, pero podían estar en la misma sinagoga o en el mismo salón. No había problema que esas mujeres nobles, que eran aportantes del ministerio de Jesús, estuvieran sentadas ahí en el lado de la crucifixión junto a los discípulos. ¿Quiénes fueron las que trajeron especies aromáticas? Eran costosísimas las especies aromáticas, eso no eran condimentos que uno encuentra en la esquina. Eran las mejores especies para embalsamar a los ricos y poderosos. ¿Y quiénes las trajeron? Las mujeres que iban con María. ¿Recuerdan? María 1, María 2, María 3, Juana y todas las mujeres que iban. Eran poderosas y eso nos muestra la sencillez del Evangelio. Los discípulos acompañaron a Jesús en su travesía, pero ¿quiénes consiguieron una tumba nueva para sepultar a Jesús? Unos hombres que tenían poder y tenían acceso político. No es malo que hayan personas adineradas en la iglesia, eso no es malo. Y no es malo que hayan pobres en la iglesia. Lo malo es cuando nosotros honramos a unos y deshonramos a otros, o pensamos que el rico por ser rico es mejor cristiano y que el pobre por ser pobre es pésimo cristiano, cuando los dos son pecadores igualmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amados hermanos, ese ejemplo nos debe servir. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas. Entonces, miren lo siguiente, entran dos personas distintas, pero hay dos miradas distintas. Y como hay dos miradas distintas, se asignan dos lugares distintos. Se acomodan, ¿sí? Ahí los ujieres o los diáconos acomodan en lugares distintos. Y como acomodan dos distintos, hay dos motivos distintos. ¿Sí? Yo como adorador que hice ese ejercicio equivocado, tengo dos motivos que luchan dentro de mí. Hay un motivo propio de la piedad y es la humillación. El Evangelio me dice, el que se humilla será exaltado y el que sirve y se pone en el lugar más bajo es el que le va mejor desde la perspectiva del reino. Pero ¿qué otro motivo compite dentro de mí? ¿Y por qué yo siempre tengo que hacerlo? ¿Y por qué yo no tengo un privilegio? ¿Y por qué siempre me toca limpiar y barrer? ¿Y por qué no me honran? Si me hago entender, siempre está esa lucha dentro de nosotros. Aunque tenemos el llamado a servir y a humillarnos, siempre estamos esperando un lugar de privilegio. Y por eso soñamos, ¿cierto? Si tuviera un palacio, si tuviera una casa campestre, y no es malo soñar, pero a veces soñamos porque queremos es exaltarnos y no porque queremos humillar. Entonces, de ese ejemplo que Jesús nos pone en contexto para mostrar dos realidades, ¿cuál nosotros seguimos? ¿El de las apariencias o el del corazón? Recuerdan que Samuel, cuando fue a ungir al rey, se dejó llevar por la apariencia. Y ese pasaje es una historia muy hermosa porque dice que desfiló el primero y era un hombre militar, atlético, con porte, con garbo, con presencia. ¿Y qué dijo Samuel? No, esto estuvo fácil ya, almorzar, porque lo ungimos y almorzamos. Recuerden que la meta era hasta que no se unja al nuevo rey, no hay almuerzo. Pues uno, ¿qué quiere? Pues rapidito, ¿cierto? ¿Y qué le dijo el Señor? Ese no es. Y Samuel decía, pero ¿qué le falta? Todo el perfil cumple para rey. Y desfila el segundo. ¿Y cómo era? Pues similar. ¿Y qué le dice el Señor? Tampoco es. Y luego el tercero dice Samuel, este sí es. La tercera es la vencida. Y el Señor dice, tampoco es. ¿Recuerdan? Y luego viene David, y es ungido David, que era el menos indicado en cuanto a presencia. Venía del campo, era un muchacho que venía con un carriel con unas piedras y una honda. No tenía porte militar, no tenía estatus, no tenía presencia, era el muchachito del grupo, y el Señor le dice, este es, ¿se acuerdan? De este me agrada, y le da una lección a Samuel, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque los hombres miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, si llegan dos pecadores a la iglesia, no importa cómo vengan vestidos y qué traigan en el bolsillo, pues son dos pecadores. ¿Qué lugar merecen? Pues el lugar del arrepentimiento. Y si nosotros estamos acá y llegan los pecadores y decimos este pecador es mejor y este pecador es peor, ¿en qué nos convertimos? En jueces. ¿Y tenemos el estatus de jueces en la iglesia? Pues nos lo podemos atribuir, pero no lo tenemos. No somos jueces. No podemos juzgar ni condenar
a nadie, y mucho menos por la apariencia. Si fuésemos a condenar a alguien, en el caso que pudiéramos o que quisiéramos hacerlo, sería por razones, por pruebas, pero no por apariencia. No es que él venía bien vestido y el otro venía mal vestido. Entonces, amados hermanos, cuando eso sucede, lo que nos está diciendo Santiago, revisen su corazón. Hagan un escáner, una radiografía, un chequeo al corazón, porque puede ser que en el corazón estén compitiendo dos motivos. La verdad de Cristo es: humíllate, sirve y no esperes nada a cambio y Dios te va a prosperar. Pero dentro de mí hay una lucha diciendo: pero ¿hasta cuándo? ¿Sí? Ya lo hice, ¿hasta cuándo? Me cansé. Y que querramos como mostrarlo, el orgullo y la soberbia que tenemos, y el Señor tiene que pasar y hacer lo que hizo con Pablo, ponernos un polo a tierra. ¿Y cuál fue el polo a tierra de Pablo? Un aguijón, que no sabemos, pero dice la Biblia que cada vez que Pablo le decía: Señor, quítame este aguijón, el Señor le decía: ¿se acuerda por qué se lo puse? Para que no se suba mucho, ¿sí? Para que no se eleve mucho, para que no se enaltezca. Y eso es tan maravilloso, porque aunque quisiéramos enaltecernos y creemos que lo merecemos, pues el Evangelio nos dice: es a través de la humillación, es a través del camino de la humillación, y no es a través del camino de la apariencia, sino a través de la confesión. Cuando una persona llega, no importa cuán bonito hable y cuán bien vestido venga, o de qué estatus venga, es un pecador. Puede que nos salude con elegancia, puede que sea muy, muy culto, pero es un pecador. Y es exactamente igual al pobre o al indigente o al criado que viene mal vestido y que nos inspira desconfianza. Es igualito, otro pecador. Es tan interesante que a veces le tenemos más confianza al que viene bien vestido y ese es el que nos roba. Porque viene con corbata y cuello blanco, así como yo. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado, porque ahí lo que está diciendo es: nos volvemos a engañar. ¿Sí? No solo nos engañamos mirando mal y no poniendo en práctica, sino que aún en el juicio de valor que hacemos sobre alguien nos engañamos. Porque uno ve a una persona y dice: yo creo que esta persona es buena persona, se ve que es bueno, se ve que es chévere. ¿Chévere qué? La Biblia dice: no confíes en nadie. Entonces oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por darnos un ejemplo tan sencillo, tan rico y tan amplio para nosotros poder evaluar nuestro corazón. Y queremos decirte, Señor, que nosotros, al igual que la audiencia en la carta de Santiago, también hacemos estos juicios parciales, también nos hemos equivocado, porque también hemos pensado que es más digno y más honroso ser rico y más absurdo o menos agradable ser pobre. Y te pedimos que nos perdones, porque no hemos juzgado como tú juzgas, ni hemos visto como tú ves. Tú no ves lo que está delante, tú ves el corazón. Tú ves el corazón. Nosotros no podemos ver el corazón, entonces tenemos que confiar en lo que tú dices. A veces ni siquiera yo puedo ver mi propio corazón. Por eso la oración es: Señor, líbrame de mis pecados ocultos que están batallando dentro de mí y que ni siquiera han salido a la superficie para yo reconocerlos. Cuando eso sucede, lo que está batallando dentro de mí es un deseo de sobresalir. Es un deseo de querer estar más arriba y que me vean más, de sentir que merezco más que el otro, y eso es tan desagradable ante ti, pero es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Incluso a veces en las fotos, en las hojas de vida, en las charlas nos mostramos como más honorables, ¿sí? Exageramos un poco los estudios, los logros, los viajes, porque queremos que alguien nos reconozca porque viajamos, porque conocemos, porque tenemos o porque sabemos. Y no somos prudentes, como tú nos dices. Te pedimos que nos perdones. Y no solo lo hacemos en la vida diaria, sino que incluso en la iglesia pecamos cuando vemos personas y hacemos juicios de valor como diciendo: yo quisiera estar en ese lugar, o yo quisiera estar en esa camioneta, o yo quisiera tener ese dinero que tiene esa persona. Pero no consideramos que él es un pecador y que si no se arrepiente está destituido. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener una mejor visión
y ayúdanos, Señor, a que nuestros motivos salgan a la luz para confesarlos y para arrepentirnos y para no exaltar ni autoexaltarnos a nosotros mediante apariencia. Te pedimos eso, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.